¿Qué tal? Soy Guillermo Uribe, soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional y hoy les quiero hablar un poco sobre la fitoterapia. Aunque es un tema bastante amplio, podríamos resumir en algunos aspectos muy importantes cómo es su interpretación y su adecuado uso terapéutico. Básicamente lo que queremos es poder entender los productos naturales para que ustedes sepan la mejor forma de utilizarlos en su práctica diaria y en su quehacer médico. Básicamente vamos a dividir esta charla o este curso en 4 grandes módulos. Lo principal y lo que debería hacerse en este curso introductorio es que hablemos de un glosario. El glosario nos va a ayudar básicamente a que nos entendamos, a que sepamos sobre muchos temas que se hablan a diario y que son cotidianos, pero que básicamente no se entienden. Lo segundo que vamos a tratar en el segundo módulo son los tipos de ingredientes naturales y la cadena de valor terapéutica. En esto les voy a explicar un poco de qué se trata la obtención de un ingrediente activo de origen natural y cómo se procesa. Lo tercero es hablar de la doble concentración. La doble concentración en los productos naturales es una cosa que aún no se ha entendido y seguimos haciendo la práctica diaria como se hace generalmente en la alopatía, que es lo tradicionalmente que se nos enseña inicialmente. Los productos naturales no se pueden manejar como se maneja tradicionalmente la alopatía y tienen que ser mejor entendidos. Y finalmente, cómo entender correctamente la composición de un producto natural. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver la diferencia de cómo se debería leer correctamente y cuándo un producto representa realmente una calidad adecuada. El glosario, vamos a aclarar algunos términos que para muchos pueden llegar a ser confusos, pero que son muy importantes de tratar. Un metabolito, ¿sí? Entonces, se habla típicamente de los metabolitos en los productos naturales. Un metabolito no es más que una sustancia bioactiva que produce la planta para hacer básicamente sus procesos metabólicos, ¿sí? Muchos de esos metabolitos nosotros los humanos hemos encontrado que son benéficos para la salud. Cuando decimos que un metabolito es bioactivo, quiere decir que una de esas sustancias que produce la planta para su metabolismo nos puede favorecer nuestra salud, puede modificar positivamente algún estado patológico que podamos nosotros llegar a tener. Entonces es importante conocer y saber cuándo los metabolitos bioactivos han sido identificados en las especies naturales para que podamos nosotros usarlos correctamente. Por ejemplo, se habla del arpagofito. Muchos de ustedes conocen el arpagofito. El arpagofito es una planta que nos ayuda a nosotros para dolores articulares, pero la mezcla de metabolitos que tiene el arpagofito, entre ellos el arpagócido, son metabolitos bioactivos que son los responsables de la acción. Aquí hay una cosa muy importante que debemos aclarar, y es que los metabolitos bioactivos generalmente no son uno, son una mezcla, son una familia de productos, y esa familia de productos son los que nos van a ayudar con el efecto terapéutico. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque es bien conocido en la alopatía que se generan reacciones adversas por la composición del ingrediente principal, pero en la fitoterapia eso no ocurre. La mezcla de muchos metabolitos, todos con acción terapéutica similar, son los que van a ser los responsables de la actividad farmacológica. Como cada uno está en una composición relativamente baja, no van a ejercer efectos secundarios negativos para el paciente. Entonces, esa mezcla de metabolitos es muy importante para que la actividad terapéutica realmente se dé, ¿sí? Y que la familia de los metabolitos bioactivos pueda actuar correctamente. En fitoterapia hablamos de uso terapéutico, no hablamos de actividad farmacológica, porque la actividad farmacológica es, el término está ligado a un fármaco. Nosotros aquí no tenemos fármacos de síntesis ni tenemos sustancias creadas por el hombre o diseñadas por el hombre. Las plantas nos dan a nosotros, nos entregan sus metabolitos y nosotros hemos encontrado la mejor forma de utilizarlos para satisfacer nuestras necesidades de salud. Entonces, generalmente,
en fitoterapia, en productos naturales, hablamos de uso terapéutico. Esto es bien importante aclararlo porque no hablamos de actividad farmacológica. Material vegetal. Material vegetal, generalmente, una planta, cuando se va a utilizar como ingrediente en una forma farmacéutica, llámese esta, cápsula, tableta, jarabe, etc., nosotros hacemos uso de un material vegetal. Más adelante, en otro módulo, veremos qué tanto debe estar procesado ese material vegetal para encontrar de él lo mejor para que ejerza un efecto benéfico terapéuticamente hablando. Del material vegetal generalmente obtenemos un extracto. De la manera como obtengamos ese extracto va a depender el uso terapéutico. No es lo mismo tener 100 gramos de, por ejemplo, caléndula seca y molida, ¿sí?, a tener 100 gramos de un extracto de la caléndula, ¿sí? Porque el extracto, lo que hemos logrado con el extracto es poder aislar sus metabolitos bioactivos y poder tener una forma más pura y más concentrada o altamente concentrada de estos metabolitos bioactivos que nos van a permitir tener un mejor efecto terapéutico. Extracto líquido fluido. Los extractos generalmente se pueden presentar de muchas maneras. Un extracto puede ser seco porque se le ha retirado todo su solvente. Generalmente los solventes más utilizados en fitoterapia son agua y etanol, ¿sí? No hay uso de otros solventes por el tema de lo que ya sabemos que es cancerígeno. Antes, por ejemplo, se utilizaba cloroformo y estas cosas. Hoy en día no es permitido utilizar ese tipo de solventes. Y lo que hemos hecho tecnológicamente es variar la forma de extracción. Entonces ya utilizamos métodos físicos para poder obtener el mejor extracto posible. Hay métodos como fluido supercrítico, que son hacer una extracción con el gas CO2 a unas temperaturas muy bajas y a unas altas presiones que permiten tener un efecto de extracción de altísima pureza, y eso es lo que nos va a entregar la planta finalmente, un concentrado de sus metabolitos. Como les decía, el extracto puede ser líquido, o puede ser fluido, o puede ser seco, o puede ser blando. ¿Esto de qué depende? Depende de qué tanto he extraído ese etanol, esa agua o ese solvente que estoy utilizando para dejar su forma más pura. Hay extractos que por su naturaleza son extractos grasos, entonces retirado el solvente, como el alcohol, por ejemplo, lo que va a quedar finalmente es una pasta o una forma farmacéutica muy viscosa. Como les decía, el extracto seco es justamente eso. Para hacer formas farmacéuticas sólidas como tabletas, cápsulas y este tipo de productos, preferimos los extractos secos. El trazador, esto es muy importante porque el trazador es aquella sustancia que nosotros escogemos de la familia de los metabolitos activos para químicamente seguirla. Es decir, volvemos al ejemplo, o por ejemplo podemos hablar de la echinacea. Uno de los metabolitos activos de la echinacea es el ácido clorogénico. Nosotros podemos valorar en un laboratorio la concentración de ese ácido clorogénico para estimar la concentración en la que están los demás metabolitos de su familia, que son los ingredientes que van a generar la actividad benéfica en la salud. Entonces, por eso es importante fijar un trazador. Finalmente, ese trazador es lo que nos va a indicar a nosotros la estandarización de nuestro extracto. Cuando yo valoro y digo que en un extracto tengo X% de ese trazador, estoy asegurando la calidad de mi extracto y le estoy entregando a mi paciente una forma farmacéutica que va a tener una actividad terapéutica garantizada. Si yo, por ejemplo, estoy prescribiendo como hepatoprotector el cardo mariano, sabemos que la familia de los metabolitos bioactivos en el cardo mariano es la silimarina. La silimarina, por ejemplo, no es una sustancia pura, es una mezcla de 4 silibinas, y estas cuatro metabolitos se estandarizan, se valoran, se trazan, y puedo saber que si yo tengo un cardo mariano al 80%, le estoy entregando a mi paciente
una forma farmacéutica que va efectivamente a tratar la hepatotoxicidad. Eso es justamente el extracto estandarizado. Cuando yo he hecho un proceso de extracción, cuando yo he hecho un proceso de purificación y cuando yo finalmente he estandarizado, cuantificado, ¿sí?, mediante métodos cuantitativos de laboratorio, la cantidad de mi trazador, puedo decir que estoy hablando de un extracto estandarizado. Ahora más adelante les voy a hablar algo que yo he llamado la doble concentración, que es la manera correcta de leer los extractos en los productos naturales. La doble concentración no es más que, en alopatía, por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar de acetaminofén 500 miligramos y pare de contar. No tenemos más allá que decirle a nuestro paciente porque ya sabemos que estamos hablando de una sustancia pura. Como los productos naturales no son sustancias puras, como ya lo he venido diciendo, son mezclas de metabolitos, todos con una acción terapéutica benéfica, tenemos que hablar entonces de que ese extracto tiene, además de los 500 miligramos, por ejemplo, hablemos de arpagofito. Arpagofito viene una cápsula, 480 miligramos, pero que además tiene un trazador. Ese trazador es el arpagócido. Generalmente el arpagócido viene al 3%. Es decir, que cada cápsula equivale a 14.4 miligramos de arpagócido. Eso nos da un indicador de que toda la familia de los arpagócidos que tienen su efecto analgésico, desinflamatorio, articular, van a estar presentes en la cápsula y le voy a entregar a mi paciente un producto que va a ser benéfico para la salud. Bueno, finalmente este ya es nuestro glosario. Con todos estos términos podemos entrar a hablar un poco más sobre los demás temas que tenemos preparados dentro de nuestro módulo y va a ser muy importante que los tengan en cuenta para poder día a día estar en la práctica diaria utilizando todos estos términos. Todos estos términos generalmente van a aparecer o en la literatura científica que ustedes lean, o van a aparecer en las cajas de los productos, o lo van a conocer en el proceso de visita médica, o lo van a conocer en el proceso publicitario, etcétera. Todo el tiempo estamos expuestos a este tema a este tipo de términos, y todos estos son términos técnicos utilizados en el argot de la fitoterapia. Son además muy importantes en la parte farmacéutica industrial, porque nosotros los farmacéuticos acostumbramos a prescribir nuestras fórmulas cuando hacemos o diseñamos nuestros productos. Cuando nosotros hacemos una formulación de un producto en el sentido técnico para la fabricación de los mismos, todos estos términos son considerados para poderle entregar al médico la mayor cantidad de información que le sirva en su práctica terapéutica. Nosotros, por ejemplo, sabemos que si se diseña un producto, si se desarrolla un producto farmacéutico que no cumple los estándares de calidad, básicamente el médico no va a tener las herramientas necesarias para que pueda prescribirle al paciente un medicamento de alta calidad. Entonces, los invito a que estudien con detenimiento, amplíen cada uno de los conceptos y puedan tener una base sólida en la conceptualización de este tipo de glosario. Muchísimas gracias. En este módulo vamos a hablar de los tipos de ingredientes y la cadena de valor terapéutico. Este módulo es muy importante porque nos va a enseñar cuáles son los tipos más comunes de ingredientes fitoterapéuticos que utilizamos en nuestras formas farmacéuticas y cómo esos ingredientes van a ir aumentando la calidad en nuestros productos dependiendo del grado de procesamiento que tiene. Identificar el tipo de ingrediente en un producto farmacéutico va a ser muy importante para el efecto terapéutico final que le vamos a entregar a nuestro paciente. Básicamente, esta es lo que hemos llamado la cadena de valor terapéutico, ¿sí? De menos valor a más valor vamos a ir encontrando los tipos de ingrediente, digamos, dependiendo del tipo de procesamiento y digamos del tipo o del estadio mejor de la planta, ¿sí? Hablamos en muchos casos utilizamos semillas. Las semillas en algunos productos se utilizan
como materia prima primordial en la obtención del ingrediente fitoterapéutico. Esas semillas también se pueden estandarizar, esos extractos de las semillas también los podemos valorar y generalmente se utilizan en algunos casos las semillas para hacer nuestros preparados. Cuando esas semillas pues, se siembran, obtenemos un cultivo. Las condiciones de ese cultivo también van a ser importantes porque dependiendo de cómo se le dé el manejo agrícola a un cultivo de productos fitoterapéuticos, vamos a tener menor o mayor cantidad de nuestros metabolitos bioactivos. Si, por ejemplo, el Ginkgo biloba o el Panas ginseng, por ejemplo, en Corea, ese producto tiene que ser cultivado bajo unas condiciones particulares porque de lo contrario los metabolitos no se expresan adecuadamente. Si tenemos mucha luz de sol durante el día o tenemos una expresión metabólica muy baja para el caso, por ejemplo, del ginkgo. Algo que está muy de moda ahora, la cannabis. La cannabis requiere en sus cultivos indoor grandes cantidades de exposición a la luz solar o a luz artificial para que generemos ya sea THC o CBD para que obtengamos metabolitos bioactivos como esos en una mayor cantidad o mayor proporción. Cada especie es particular, no todas las especies son iguales, entonces el manejo que se le dé, la humedad, la temperatura, la cantidad de riego, etcétera. Todo ese manejo nos va a permitir a nosotros tener diferentes grados de calidad en la expresión metabólica de esos productos. La cosecha es muy importante también porque si se hace una mala cosecha, ese proceso puede contaminar nuestras especies vegetales y cuando contaminan las especies vegetales con lo que se contaminó, que en la mayoría de los casos pueden ser hongos, ¿sí? Puede ser bacterias también, pero esos microorganismos que contaminan nuestras cosechas van a consumir nuestros metabolitos bioactivos y ya no nos va a servir. Entonces, ese proceso de cosecha para los productos fitoterapéuticos es un proceso crucial y quienes se dedican a ello saben que tienen que hacer un almacenamiento correcto y un adecuado control de los productos una vez cosechados. ¿Qué se hace con eso? El material una vez es cosechado pues está fresco. Quiere decir que tiene un contenido muy alto de agua. Nosotros necesitamos hacer un proceso de secado. Ese proceso de secado tiene que ser un proceso controlado. ¿Por qué? Porque si ponemos mucha temperatura, vamos a destruir o a hacer diferentes termólisis de nuestros metabolitos y podemos dañar la calidad de nuestro producto. O si se hace a muy baja temperatura, podemos favorecer la contaminación. Entonces también cada producto es particular y cada producto requiere un proceso adecuado de secado y molienda. Posterior a esto, aquí generalmente tenemos el ingrediente tipo 1, que es el ingrediente de menos valor, el ingrediente de menos calidad. Típicamente ustedes encuentran gotas de valeriana, un extracto 1:1 de valeriana, por ejemplo. Eso quiere decir que han cogido este material seco y molido y en alcohol lo han extraído y tenemos las goticas de valeriana. O simplemente podemos encontrar cápsulas de alcachofa. ¿A qué quiere decir eso? Que han cogido la alcachofa seca y molida y la hemos metido en una cápsula. Ese ingrediente no nos asegura terapéuticamente mucho porque no sabemos en la cadena de valor cómo se ha comportado el cultivo. Si fue un cultivo que partió de buenas semillas, si es un cultivo que partió de buenas condiciones ambientales adecuadas para ese tipo de especie, no sabemos si la cosecha fue adecuada. Entonces, finalmente, cuando secamos y molemos, no sabemos de qué producto partimos. Una cápsula de ruibarbo, por ejemplo, que no tenemos un grado de estandarización, no podemos conocer realmente la calidad. ¿Qué sigue? Tecnológicamente hablando, y es la parte más importante. De ese material seco y molido, hacemos una extracción. Esa extracción puede ser de muchos tipos, ¿sí? Pueden ser extracciones dinámicas, pueden ser extracciones térmicas, pueden ser extracciones de tipo fluido supercrítico. Esa, por ejemplo, es una de las tecnologías más modernas que hay. La extracción con fluido supercrítico es una extracción que se utiliza el gas CO2
a una altísima presión y a una baja temperatura, en donde tenemos un gas que lo hemos convertido en un líquido. Sería básicamente un líquido de CO2 que va a pasar a través del material seco y molido y nos va a extraer sus metabolitos, ¿sí? Esa extracción de los metabolitos bioactivos nos va a permitir concentrar, tener altas concentraciones de aquellos metabolitos que son los que nos van a permitir una actividad terapéutica adecuada. Aquí tenemos extractos tipo 2. Esos extractos tipo 2 generalmente son fluidos o son blandos. Sirve el ejemplo nuevamente, por ejemplo, de las gotas de valeriana. Es muy común que nosotros encontremos un extracto tipo 2, pero que aún sigue sin tener la estandarización, que es lo que nos va a garantizar realmente esa calidad del producto. El totumo, por ejemplo. Sabemos que hay jarabes de totumo. Ese totumo se extrae, puede que se seque o no, pero hay una extracción de la pulpa del totumo, y esa extracción pues generalmente va en una forma farmacéutica líquida. Conocemos típicamente los jarabes de totumo. Entonces no sabemos exactamente la calidad de aquel jarabe, porque parte de la especie vegetal fresca y no podemos llegar más allá de conocer su calidad. Finalmente viene un proceso de estandarización, que es, en nuestro concepto, uno de los procesos que deben ser más cuidadosos. Cuando nosotros estemos en la práctica diaria debemos preguntar siempre si nuestros extractos son realmente estandarizados, porque eso es lo que nos va a garantizar la calidad terapéutica de nuestro producto. Si yo prescribo como médico un producto que no está estandarizado, no puedo garantizar el efecto terapéutico que estoy buscando, ¿sí? Esos son los ingredientes tipo 3. Aquí lo que hago es identificar cuáles son los metabolitos bioactivos, la familia de metabolitos bioactivos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, generalmente el extracto habla de un metabolito bioactivo, pero ese es el trazador. No olvidemos que los metabolitos bioactivos son generalmente los que nos van a garantizar a nosotros la obtención de una buena calidad en el producto. La familia de los metabolitos bioactivos pueden ser muchos, cientos de metabolitos, y esos metabolitos van a estar representados por uno, que lo llamamos trazador. Ese trazador finalmente nosotros lo podemos valorar con métodos químicos y físicos, y decir cuánto tenemos de, por ejemplo, cardomariano, cuánto tenemos de silimarina, por ejemplo, saopalmeto, cuánto tenemos de beta-citosterol. Es importante que sepamos esas concentraciones, porque eso nos está garantizando a nosotros que los procesos de semillaje, cultivo, cosecha, secado, molienda, extracción y estandarización hayan sido correctamente llevados a cabo y podamos realmente entregarle a nuestro paciente un producto de altísima calidad. Entonces, como decíamos, retomando nuestro tema, ingredientes tipo 1, aquellos que provienen de un secado y una molienda. Ingredientes tipo 2, aquellos que han sufrido algún proceso de extracción. Y ingredientes tipo 3, aquellos que además de su extracción han sufrido algún proceso de estandarización para conocer su calidad, ¿sí? De menos a más, cadena de valor terapéutico. Tipo 1, 250 miligramos de raíces secas y pulverizadas de Echinacea purpurea. Este es un extracto pues que no tiene, este es un ingrediente que no ha sido extraído, ¿sí? Es la raíz seca y pulverizada, que se ha incluido en una forma farmacéutica que puede ser, por ejemplo, una cápsula, ¿sí? Pero que, como no ha sufrido el proceso de extracción, ¿sí?, la concentración de sus metabolitos no alcanza a ser lo suficientemente alta para generar un efecto terapéutico deseable. En ese sentido, es un producto que puede que no tenga una eficacia comprobada, y mucho menos que esa eficacia sea
repetida entre lote y lote del mismo producto, porque como no podemos garantizar su calidad, solamente tenemos una sola concentración de una especie vegetal que no ha sido extraída. Entonces, volvemos a lo mismo, no sabemos cómo se ha comportado su cultivo y su cosecha. Entonces no sabemos qué tanto se han expresado sus metabolitos, que también se ha comportado esa concentración de metabolitos bioactivos. Entonces, al tener simplemente el material seco y pulverizado, puede que tengamos los metabolitos, pero van a estar en una concentración demasiado baja, ¿sí? Y esa concentración puede ser muy variable, puede que no sea reproducible entre lote y lote. Entonces, no vamos a poder tener una garantía de la calidad del producto. Como esas tenemos muchísimos ejemplos y digamos que son los más tradicionales. Se utiliza mucho seco, por ejemplo, la cáscara sagrada. Se utiliza mucho seco y molido la alcachofa. Utilizamos también polvo de jengibre, por ejemplo. Existen muchos productos de ese tipo, pero vuelvo y repito, no conocemos exactamente su calidad y por lo tanto no podemos garantizar su eficacia y su reproducibilidad en el paciente en un tratamiento a mediano, incluso un tratamiento a corto plazo. No podemos saber si su efecto terapéutico se va a mantener y nuestro paciente puede realmente alcanzar el estado que el médico tratante quiere alcanzar, porque no conocemos la calidad del producto. Ingrediente tipo 2. 1 mililitro de extracto fluido 1:1 de raíces de valeriana. Entonces, aquí ya no está seco, sino que ha sufrido un proceso de extracción, como ya dije, podría ser, por ejemplo, se extrae con una mezcla de etanol y agua, ¿sí? Es un extracto hidroalcohólico. Puede ser una extracción alcohólica. En la parte cosmética o dermatológica también se utilizan extractos de tipo glicólico, se utiliza glicerina, propilenglicol y este tipo de alcoholes que son, pues para la parte tópica, son inocuos. Pero ha sufrido un proceso de extracción. Ese proceso de extracción lo que busca es, como su nombre lo indica, extraer, sacarle la mayor cantidad de metabolitos y concentrar el extracto para que tenga una mejor actividad, ¿sí? Entonces en esto, pues por ejemplo, hay muchos productos de ese tipo. Por ejemplo, la hierbabuena, el limoncillo, todos estos productos del tipo gástrico son formulados con extractos, son extractos simples y no tienen, seguimos de todas maneras teniendo el mismo problema, porque puede que yo ya haya hecho un proceso de extracción, pero sigo sin garantizar realmente la calidad de ese extracto. No sé, dentro de sus metabolitos, cuál de aquellos que se expresa mejor está en qué concentración y cómo va a afectar eso en la calidad de mi terapia. Finalmente, los extractos tipo 3, por ejemplo, 300 miligramos de extracto seco, estandarizado, de semillas de cardo mariano, equivalente al 80%, es decir, 240 miligramos de silimarina. Esto lo vamos a ver en un siguiente módulo, pero lo quiero introducir acá para que podamos entender la diferencia de los tres tipos de extracto y puedan ver el aumento en la cadena de valor terapéutico que ganamos cuando garantizamos la lectura de la segunda concentración. En todos tenemos una única concentración, 250, 1 mililitro. Una primera concentración, 300 miligramos. En los ingredientes tipo 1 y en los ingredientes tipo 2 no tenemos la segunda concentración como la tenemos acá, el equivalente al 80%, 240 miligramos de silimarina. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro extracto de cardo mariano fue sembrado, fue cultivado bajo unas condiciones particulares, cuidadas, supervisadas, ha sido cosechado de una manera adecuada, fue secado y molido, ¿sí? Y ahí obtuvimos un extracto de cardo mariano, perdón, ahí obtuvimos un cardo mariano seco pulverizado, sería un ingrediente tipo 1, ¿sí? Hasta este proceso de secado y molienda, ¿sí? Tendríamos las semillas del extracto en ese punto, luego sufrió un proceso de extracción
tendríamos un ingrediente tipo 2, pero posterior a eso se le realizó una estandarización. Entonces, en esa estandarización tenemos que el proceso de extracción, mi método de extracción tecnológico, logró sacar de la planta, de las semillas del cardo mariano, logró sacar 240 miligramos de silimarina. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos trabajando con un extracto altamente concentrado. Sabemos que la silimarina no es una única molécula, no es una única sustancia, no es un único metabolito de activos. La silimarina se le conoce a un complejo de moléculas, son 4, y cada una tiene una concentración particular, y esas 4, ¿sí?, son las que van a actuar sobre el hígado, causando el efecto restitutivo en el epitelio del hígado, y podemos hablar de que esa silimarina, esas 4 sustancias, están o son las responsables de su acción como para la hepatotoxicidad. ¿Sí? No podríamos desvincular la silimarina del efecto terapéutico, porque si lo hacemos estaríamos entonces hablando de un extracto de otro tipo. Si yo estoy frente a un producto natural, un producto fitoterapéutico, ¿sí?, en el que no me declara la segunda concentración, ¿sí?, no puedo garantizarle a mi paciente cuánta silimarina tiene, ¿sí?, para tratar su estado patológico. En ese sentido, lo más recomendable es ver siempre que nuestros productos sean estandarizados. Si no son estandarizados, no hay manera de garantizar ese efecto terapéutico. En este módulo vamos a tratar el tema relacionado con la doble concentración, que es la principal diferencia frente a la medicina alopática. Como ya lo hemos visto en los otros módulos, algo de introducción hemos tenido allí. Básicamente lo que tratamos con este módulo es que se entienda la forma correcta de leer un producto natural. Los productos naturales son diferentes en todo sentido a la alopatía, empezando por su ingrediente. Los ingredientes, cuando estamos frente a un producto fitoterapéutico de alta calidad, tenemos que fijarnos muy bien de cómo interpretamos su composición, y no podemos asimilarlo a los productos sintéticos tradicionales, porque estos productos normalmente, cuando se hace esa similitud, normalmente nos quedamos sin parte del conocimiento, sin parte de la información importante. Aquí es importante un poco recalcar que, nuevamente ya lo hemos visto en el otro módulo, que los ingredientes van aumentando su valor, su valor terapéutico, en la medida en que encontramos cada vez más un procesamiento que nos lleve a conocer su grado de estandarización. En ese sentido, la doble composición nos la va a dar siempre un extracto que esté estandarizado. Cuando tengamos un extracto, un ingrediente, un producto, una forma farmacéutica, cápsula, tableta, cuya composición incluya un extracto que a la vez es un extracto estandarizado, ahí en ese momento tenemos un ingrediente tipo 3, y ahí en ese momento tenemos que leer la doble concentración. Así pues, esto es típicamente de un producto de muy buena calidad, un producto fitoterapéutico, un producto natural, ¿sí?, que en su caja va a decir composición. Cada sobre sachet, por ejemplo, contiene 250 miligramos de extracto estandarizado 5:1 de los rizomas de la Echinacea purpúrea, con un contenido de ácido clorogénico mayor al 0.2%. Entonces vamos a descomponer esa composición en sus partes para que la podamos entender con mayor detalle. Entonces, nos llega un producto que es una echinacea. La echinacea es un sobre sachet. Y en la caja o en el sobre sachet trae esta información. ¿Cómo debemos interpretarla? Cada sobre sachet, que es la forma farmacéutica en la que viene el producto, ¿sí?, contiene 250 miligramos de extracto seco. ¿Qué quiere decir eso?
el sobre sachet trae 250 miligramos del extracto y trae unos excipientes que acompañan la forma farmacéutica. Los excipientes generalmente son algunos ingredientes inertes que no hacen o no contribuyen en el efecto farmacológico o en el efecto, en este caso en el efecto terapéutico, pero que nos ayudan a darle una forma, ¿sí? En este caso es un sobre sachet, entonces tiene que ser un sobre que va a ir reconstituido en agua. Entonces nos ayudan a darle sabor, nos ayudan a darle color, nos ayudan a darle aroma, nos ayudan a tener una funcionalidad tecnológica, nos permite que ese extracto se disuelva, que no se caiga en el fondo del vaso, que se pueda reconstituir muy bien, que tenga toda una serie de elementos que nos permitan tener un muy buen producto y que cuando nosotros lo ingiramos y llegue al estómago, también nos van a ayudar a que haya una absorción completa de sus compuestos. Entonces, en ese sobre no van a haber 250 miligramos, 250 miligramos es una cuarta parte de un gramo. Seguramente es un sobre que puede pesar 5, 6, 7, 8 gramos, pero esos gramos adicionales van a ir en esos excipientes que acompañan esa forma farmacéutica. Entonces, tenemos 250 miligramos del extracto. ¿Qué extracto? Es un extracto estandarizado. Ya estamos leyendo aquí que es un extracto estandarizado. Eso quiere decir que ese producto nos va a ofrecer una mayor información para que nosotros podamos entender mejor frente a qué estamos. Aquí hay un concepto bien importante que es la relación 5:1 en este caso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que es un extracto estandarizado, pero partimos de 5 partes de la planta en su estado seco, pulverizado, que pasado a su extracción obtuvimos 1 de extracto. Aquí lo podemos ver. Tenemos un material vegetal seco, entonces utilizamos 5 partes de este material, ¿sí?, que lo vamos a concentrar mediante una extracción en una parte de extracto. Después de hecho ese proceso, de 5 partes pasamos a una parte. Eso es un fenómeno de concentración, ¿sí?, de extracción y concentración. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una relación 5:1 de ese extracto estandarizado. Importante también la parte de la planta, ¿sí? No todas las partes de la planta son metabólicamente activas. Un ejemplo, por ejemplo, es el de, que valga la redundancia, es el de la balsamina. La balsamina tiene partes que son tóxicas, ¿sí?, y tiene partes que son terapéuticas. Entonces, en nuestro ejemplo, la echinacea, la parte terapéuticamente más activa, de la que más información disponemos, es de los rizomas. Su raíz contiene los fitonutrientes, los metabolitos secundarios, que son capaces de generar un efecto terapéutico en un estado patológico, como en este caso es el sistema inmunitario. Típicamente se coloca el nombre común. Es bien importante que hablemos del nombre común porque pues, territorialmente en nuestro país conocemos las especies vegetales por su nombre común, ¿sí?, pero necesariamente debe ir acompañado de su nombre científico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos frente al mismo nombre común, pero de especies diferentes. El nombre común va a depender muchísimo de la zona donde se den las plantas, y puede haber que en una zona se le llame de la misma forma a una especie que es diferente en otra zona, pero popularmente se pueden utilizar esas similitudes. Entonces siempre va a ser importante tener un nombre científico. El nombre científico nos va a dar de forma exacta el nombre del producto y vamos a saber frente a cuál estamos tratando y no vamos a tener ambigüedades. Con un contenido ácido clorogénico mayor al 0.2. Esto es finalmente la estandarización, ¿sí? Le estamos informando que de ese extracto estandarizado de echinacea, en esos 250 miligramos, que es nuestra primera concentración, ¿cuánto realmente tenemos de uno de los metabolitos activos? Recordemos que
Los productos naturales no tienen un único componente que es bioactivo, los productos naturales tienen una mezcla. Y esa mezcla generalmente se escoge uno que sea trazador. Ese trazador es el que valoramos en un laboratorio, cuantificamos y nos da una idea aproximada de lo que puede ser el contenido de los demás metabolitos activos. En este caso el trazador es el ácido clorogénico, es mayor al 0.2%, esa es su segunda concentración. Entonces, en lo que insistimos bastante es en que podamos entender muy bien la diferencia. Si yo estoy enfrente a un ibuprofeno 800 miligramos, 600 miligramos, de ahí no pasa, porque es que el ibuprofeno es una sustancia química, ¿sí? Y es químicamente aislada, y además es sintetizada, y eso lo metemos en una forma farmacéutica. El error que se comete con la fitoterapia es que no se trasciende más allá de la primera concentración porque se ha venido equiparando a la alopatía. En la fitoterapia no podemos hacer eso, tenemos que ir más allá, tenemos que saber qué naturaleza es, si es un extracto estandarizado, si no es un extracto estandarizado, si es un extracto seco, fluido, etc. Tenemos que además averiguar la relación. Esto nos da una idea de qué tanto material utilizaron para poder extraer nuestros metabolitos activos. Si utilizaron un 1 a 1, pues es un extracto diluido, un 2 a 1, etc. O si esta relación se invierte, quiere decir que estamos utilizando una proporción menor de material vegetal seco y molido frente a lo que obtenemos de extracto. Eso ocurre generalmente en los extractos que son fluidos. Es importante que se entienda que puede que el extracto sea fluido, puede que el extracto sea blando y puede que el extracto fluido sea estandarizado. Es decir, el hecho de que tengamos un extracto fluido no quiere decir que no pueda ser estandarizado. El ejemplo que tenemos es, el ejemplo común es un calobo, que es un producto que viene 250 miligramos y ese producto viene estandarizado, es un extracto fluido y viene estandarizado en sus ingredientes activos de mayor composición. Entonces, no todos los extractos secos van a ser extractos estandarizados. También podemos estar frente a un extracto seco que no sea estandarizado. Entonces, esta es la información de la relación, nos va a dar también un indicativo de si estamos frente a un extracto fluido o no. Y la parte de la planta, junto con el contenido, muchas veces, ¿qué pasa? Podemos tener hojas y no podemos tener ácido clorogénico. ¿Por qué? Porque en las hojas puede que no se exprese ese metabolito. En las hojas podemos tener otros metabolitos. Entonces la estandarización puede ser diferente dependiendo del tipo de producto del que estemos hablando. Básicamente esa es la información con la relación a la correcta interpretación de la composición de un fitoterapéutico. Es importante que cada vez que se tenga enfrente un producto podamos indagar más y conocer más sobre el tipo de producto y su grado de estandarización. Esto nos da la calidad y finalmente la efectividad. En este módulo vamos a hablar de cómo entender correctamente la composición, importante para la correcta elección de un producto. Ya en el módulo anterior vimos el concepto de la doble concentración, cómo leerlo, cómo interpretarlo en una composición, y en este vamos a profundizar un poco más sobre los aspectos más técnicos y específicos de una correcta interpretación, con el ánimo, como ya lo dije, de hacer una correcta elección de producto. Bueno, ya lo habíamos visto, importante en una composición conocer la naturaleza de la que estamos hablando, si es un extracto estandarizado o no. Importante conocer la relación de extracción, si es un 5 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Eso nos da una idea de qué extracto puede estar siendo utilizado, si es un extracto fluido, si es un extracto concentrado, si es un extracto seco, etc. También depende mucho del tipo de material vegetal. No todos los materiales vegetales tienen esa misma posibilidad de extracción. Hay material vegetal que requiere muchísimo más humectación en un principio para poder tener un volumen más grande. Entonces esa relación de extracción también en ocasiones es
dependiente del tipo de material que estemos utilizando. Como se dijo en su momento, la parte de la planta utilizada es muy importante. No toda la planta, no todo el completo de la especie vegetal es útil terapéuticamente hablando. Podemos encontrar actividad terapéutica en la corteza, podemos encontrar actividad terapéutica en las hojas, en su madera, en sus raíces, en sus frutos, en sus flores. Entonces la parte de la planta es muy utilizada, muy importante saber cuál es la que se está utilizando. Un ejemplo particular es la caléndula. La caléndula son las flores las que se utilizan. Hay un ejemplo bastante importante que existe y que está muy bien documentado, que es el sauco. El sauco, las hojas son laxantes y sus frutos son expectorantes. Entonces, tenemos que saber exactamente qué parte de la planta se está utilizando, porque si vamos a prescribir un producto que creemos que por ser sauco es antitusivo, pero el fabricante no nos declara la parte de la planta utilizada, podríamos estar entregando un laxante, ¿sí? Entonces es muy importante conocer su origen y el fabricante debería especificar por norma cuál parte de la planta está utilizando. El nombre común pues nos da un indicativo de lo que puede ser la planta en la gran parte de la comunidad y cómo se reconoce. Pero los nombres comunes pueden cambiar de región a región. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos a qué nombre común nos estamos refiriendo. Para eso se utiliza una armonización de la información que es el nombre científico. El nombre científico nos permite saber sin dilación alguna a qué especie vegetal o a qué material vegetal nos estamos refiriendo. Y finalmente, como se dijo en su momento, la estandarización. La estandarización nos va a decir si el producto que nosotros estamos usando está realmente valorado en una concentración de un metabolito activo y que nos permite trazar la composición del mismo. Acá tenemos un ejemplo. Es el mismo producto, ¿sí? Pero está de 3 maneras diferentes. El primero es composición arándano 1000 miligramos. Entonces, en una primera acercamiento a la composición, podemos creer, ¿sí? Y nos estaríamos engañando, de hecho, que tener un arándano de 1000 miligramos es un arándano muy concentrado, ¿sí? Aquí no nos informa nada, nos está diciendo que tiene 1000 miligramos ¿de qué? De las hojas de arándano, de las raíces del arándano, de los frutos del arándano o de toda la planta. Pudieron haber cogido toda la planta del arándano, la pudieron haber secado y la pudieron haber molido y nos la podrían estar dando en una cápsula, ¿sí? Y nos están dando 1000 miligramos de, puede ser celulosa, porque no sabemos exactamente si estamos frente a las antocianidinas, proantocianidinas, que son las que realmente tienen el efecto benéfico sobre el epitelio de la uretra. En el segundo caso, nos dice cápsula blanda, frutos de arándano, 800 miligramos. Acá ya nos dan un poco más de información, nos está diciendo que vienen de los frutos y efectivamente los frutos son aquellos que tienen los metabolitos activos, como son las antocianinas y las proantocianidinas, ¿sí? Sin embargo, no nos está diciendo de esos metabolitos cuánto tiene y nos puede también estar brindando un engaño porque pues tenemos una composición elevada, 800 miligramos, ¿sí? Y el tercer ejemplo es más completo. Cada cápsula contiene 140 miligramos de extracto estandarizado de frutos de arándano, Bacillus macrocarpón, equivalente a 35 miligramos de antocianidinas. Entonces fijémonos que 140 miligramos es casi la 10ª parte de 1000 miligramos y sin embargo podemos estar frente a un producto que es más activo, de mayor calidad, podemos tener un efecto en nuestro paciente que realmente vamos a lograr un efecto terapéutico, ¿sí?
frente a una composición que no conocemos si va a lograr un efecto terapéutico o no. Entonces, por eso es importante recargar nuevamente el tema de la doble concentración. No todos los arándanos pueden tener las antocianidinas, que son los metabolitos activos. Acá nos está diciendo que 35 miligramos de antocianidinas. Eso es lo que los estudios epidemiológicos nos han venido mostrando, que un consumo de 2 a 3 cápsulas al día de Bacillus macrocarpón, 140 miligramos con un equivalente de 35 miligramos de antocianidinas, tienen un efecto benéfico sobre las infecciones urinarias. Muy importante esto, no nos podemos dejar engañar por las altas concentraciones de productos que pueden ser celulosas y debemos más bien fijarnos en vez de altas concentraciones estandarizadas. Eso nos dará un real conocimiento de la calidad de nuestro producto. Era lo que les decía, podemos decir que el arándano de 1000 miligramos corresponde a frutos secos y molidos, en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, que aunque ya da un poco más de información, no nos permite estar seguros de que se trate o sea, puede igual provenir de material seco y molido, porque no nos está diciendo si es o no un extracto, o sea, también nos brinda poca información relacionada a eso. Y el tercer caso, pues, como les decía, contiene una cantidad casi 10 veces menor que el primer ejemplo, 140 miligramos frente a 1000 miligramos, pero en este caso se trata de un extracto estandarizado que provee una cantidad conocida de metabolitos bioactivos que son los responsables de la eficacia en el tratamiento. Entonces, como gran conclusión, y yo creo que es de los 4 módulos que se podría llegar a esta conclusión, y es que una alta concentración en la primera concentración, 800.000, una alta concentración no es garantía de efectividad de un producto, ¿sí? La garantía de efectividad del producto es en administrar una cantidad adecuada de los metabolitos bioactivos, ¿sí?, en el tratamiento que se está prescribiendo. Y eso lo logramos mediante la lectura de la segunda concentración, que tiene que ver con la estandarización de nuestros productos. Esa estandarización logra que podamos entender con exactitud cuál es realmente la calidad de nuestro producto. Bueno, así llegamos al final de estos módulos. Esperamos que hayan sido pues, útiles para ustedes. La información se puede conseguir, es importante profundizar en esto, porque este conocimiento realmente le va a permitir a usted tener un mejor acierto en la prescripción y en la terapia de patologías que usted pretenda tratar con fitoterapia. Muchas gracias.